La economía está creciendo, pero estadísticamente la mayoría de los estadounidenses se sienten más pobres hoy que hace unos años y la mayoría de la gente en realidad no entiende por qué, pero eso cambia hoy porque voy a mostrarles lo que realmente está pasando. Entre el 22 y el 24, los datos dicen que vimos alrededor de un 21% de inflación, mientras que se espera que la mediana de los ingresos familiares en Estados Unidos haya crecido alrededor de un 20%. Aún no tenemos las cifras definitivas, pero se espera que ronde el 20%. Y usted dirá, bueno, esto significa que los precios de las cosas crecieron alrededor de un 21% de media. Bien, pero los ingresos no siguieron el ritmo. Ahí está el problema, pero esa no es realmente la imagen completa. Profundicemos un poco más, porque la inflación es un término muy amplio y la gente gasta el dinero en diferentes lugares. Así que vamos a entender realmente lo que está pasando profundizando en las cifras. He consultado la Oficina de Estadísticas Laborales y he descubierto que los 5 lugares en los que más dinero gastan los estadounidenses son, en primer lugar, los gastos de vivienda. En segundo lugar, los gastos de transporte, como el coche. En tercer lugar, los gastos de alimentación y comestibles. En cuarto lugar, los gastos de seguro, como el seguro del coche. Y en quinto lugar, los gastos sanitarios, como el seguro de enfermedad. Veamos cómo han aumentado los precios de estos 5 gastos más importantes para el estadounidense medio entre los años 20 y 24. Y luego vamos a comparar estas cifras con las cifras de inflación reportadas. Y el crecimiento de los ingresos familiares en Estados Unidos. El precio medio de venta de la vivienda en Estados Unidos pasó de $329,000 en el año 20 a $424,000 en el año 24, lo que supone un crecimiento de alrededor del 27%. El coche nuevo medio vendido pasó de $38,000 a $47,500, lo que supone un crecimiento del 25%. Ahora, cuando se trata de calcular el crecimiento de los costes de alimentación, este es el más difícil porque hay muchos factores diferentes. Hay que comer en restaurantes y comprar alimentos. E incluso cuando nos fijamos en la compra de comestibles, tenemos diferencias en los precios cuando se trata de los precios de los huevos frente a los precios de los arándanos. Así que lo que voy a hacer es fijarme en el crecimiento medio del coste de los comestibles, porque quiero ser muy generoso y estar a favor de las cifras de baja inflación. Así que voy a ser muy generoso porque lo que el informe dice es que los precios de comestibles en Estados Unidos han crecido alrededor de un 20%. En estos 4 años, lo que significa que una factura de $100 en 20 años debería costar $120 en 24, lo que supone un crecimiento de solo el 20% en línea con el crecimiento de los ingresos familiares. Los precios de los seguros de automóvil, por otra parte, son un poco más fáciles de medir. Y lo que vimos es que los precios medios de los seguros de coche pasaron de $1,045 en 22 a $2,329 en 24. Eso es un crecimiento del 122%. Y luego, por supuesto, tenemos los costes sanitarios y hay muchas formas de verlos. Pero si echamos un vistazo a los precios de los seguros médicos, los precios de los seguros médicos pasaron de una media para una sola persona de $7,149 al año en 22 a $8,951 en 24, lo que supone un crecimiento de alrededor del 25%. Ahora, recuerden, esos son los 5 gastos más importantes para el americano medio, lo que significa que para el americano medio, la mayor parte de su dinero va a parar a estos 5 lugares. Y estas son las tasas de inflación reales, según estos números que vimos durante esos 4 años. Y ahora se puede ver que cada uno de estos números de la inflación son diferentes de esto. La única cifra de inflación que fue inferior a la inflación media fue el costo de los alimentos, y eso fue porque estoy siendo muy generoso aquí. Pero puedes empezar a ver la discrepancia entre los precios de la inflación de las cosas que realmente pagas frente a los ingresos de los hogares, porque la cifra de inflación del IPC, que es como se mide la inflación, es una cifra de inflación de la cesta amplia donde se miran los precios de todo, desde comestibles a juguetes. Y cuando se junta todo eso, es como se llega a esta cifra del 21%. Bueno, la inflación real que muchas personas están enfrentando es en realidad mucho mayor. Ahora, hemos estado cubriendo todo esto en Informes de Mercado. Informes de Mercado es mi boletín financiero gratuito, donde todos los días mi equipo está desglosando lo que está sucediendo y cosas como la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un divertido e ingenioso y fácil de leer boletín de noticias. Lo leen más de cientos de miles de inversores cada mañana y tú puedes leerlo en menos de 5 minutos. Así que si quieres unirte a Market Briefs gratis, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción para unirte. Pero la historia no acaba aquí. El mayor gasto para el estadounidense medio de ignorar los impuestos es el coste de su vivienda. Hay 2 formas de medir los costes de vivienda. Una es el precio real de la casa y la segunda es el pago de la hipoteca. Así que vamos a acabar un poco más profundo y echar un vistazo a su pago de la hipoteca, ya que nos dará una idea aún más. Voy a suponer que compras la misma casa en el año 20 y en el 24. Pones el 20% en ambos casos. Pero la diferencia es, número 1, que tienes que pedir prestado más dólares que 24. Y además tienes un tipo de interés diferente, un tipo hipotecario diferente en 24. Si hubieras comprado la casa en el 24, habrías podido conseguir un tipo hipotecario del 4%, habrías pagado $1,256 al mes.
Si compró la casa en 24, probablemente obtendrá un tipo hipotecario del 7%, lo que significa que ahora paga $2,235 al mes por esa misma casa. Eso supone un aumento real del 77%, lo que significa que si el precio de la casa subió un 27%, su pago hipotecario podría haber subido un 77%, 3 veces más. Por no mencionar el hecho de que el sector inmobiliario es muy local y vimos muchos barrios de todo el país que vieron crecer los precios de la vivienda en más de un 50% en el transcurso de estos mismos 4 años, lo que significa que si usted vio crecer los precios de la vivienda en un 50% o más, bueno, entonces sus gastos hipotecarios también subieron más que esto. Esta es la razón por la que sigo llamando a esto una historia de dos historias, porque para la persona promedio que solo depende de su salario, de sus ingresos laborales para sobrevivir, lo que hemos visto es número 1, su salario para la persona promedio. No todo el mundo, pero para muchas personas, el salario no se mantuvo al día con las cifras de inflación reportadas. Pero eso no cuenta toda la historia, porque mientras que el salario no se mantuvo al día con los números de la inflación reportada, ese salario no se mantuvo al día con los números de la inflación real para muchas personas. Al mismo tiempo, los inversores se hicieron mucho más ricos durante el mismo periodo de tiempo. ¿Qué es lo que vemos? Vimos el S&P 500. Vimos el mercado de valores crecer alrededor del 80%, lo que significa que los inversores que tenían su dinero invertido vieron una ganancia inesperada, vieron aumentar su riqueza. Mientras que la persona promedio se empobreció, pero esto no es un fenómeno nuevo. Hemos estado viendo la inflación perjudicar a la persona promedio desde mucho antes de la pandemia. Fue simplemente que la inflación post-pandémica se disparó y realmente empezamos a ver todo el impacto de la inflación perjudicando a la gente en un periodo de tiempo mucho más corto. Pero todavía estoy empezando a rascar la superficie. Mira, la mayoría de la gente se centra en esto, pero es mucho más profundo cuando empezamos a entender realmente lo que está pasando en la economía. Así que esto es lo que hemos establecido. Las cifras de inflación indican que los precios de las cosas han subido una media del 21% entre el 22 y el 24. El crecimiento estimado de los ingresos de los hogares es del 20%. Una vez más, esto no está confirmado. Lo que hemos visto es que los 5 principales gastos del estadounidense medio han superado o casi superado las cifras de inflación declaradas. Y si profundizamos aún más en los costos de vivienda, sabemos que los pagos hipotecarios han superado con creces la inflación y los ingresos declarados de los hogares, mientras que los precios de las acciones han superado tanto la inflación como los ingresos de los hogares, razón por la cual los inversores se han enriquecido. Pero durante el mismo periodo de tiempo, si nos centramos en la economía, porque seguimos escuchando que la economía está creciendo, aunque mucha gente no ha visto el impacto completo de esta economía en crecimiento, lo que hemos visto es que el PIB, que es la medida de la economía en los Estados Unidos, creció de $21,3 billones en 2020 a $29,1 billón en 24, lo que supone un crecimiento del 36%. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es si este es el crecimiento económico, ¿cuánto del crecimiento económico tiene que ver con la inflación? Porque recuerden, el PIB de nuestra economía se mide a través del gasto. Es una medida de todo el gasto que se produce en nuestra economía. Y cuando hay inflación, el subproducto de eso es que la gente tiene que gastar más dólares, tiene que gastar más dinero. Así que la gente gasta más dinero debido a la inflación. Bueno, ¿cuánto de este 36% de crecimiento se debe realmente a las cifras de inflación? Entonces, ¿cuánto ha crecido realmente nuestra economía? ¿Y de dónde viene realmente el crecimiento económico? Porque recuerden, nuestra economía se basa en el gasto. ¿Quién es el que gasta en nuestra economía? Es la gente corriente, como cuando tú o yo vamos a Chipotle y gastamos dinero que contribuye a nuestro PIB. Si las empresas salen y gastan dinero, eso también contribuye al PIB. Así que si Chipotle sale y compra un montón de aguacates, bueno, eso es bueno para nuestro PIB. Pero quien más gasta en nuestra economía no somos ni tú, ni yo, ni Jeff Bezos. No es Chipotle, ni Amazon, ni Apple. Es el gobierno. ¿Y lo que hemos visto? De 2020 en adelante, es que el gobierno ha estado gastando mucho dinero que no tenían. Permítanme borrar esto aquí mismo y mostrarles exactamente lo que quiero decir. El gobierno de los Estados Unidos ha estado teniendo lo que se llama un déficit nacional. Un déficit es cuando el gobierno de los Estados Unidos está gastando dinero que no tiene. Así que si genero $100 en impuestos y luego gasto $120, esos $20 adicionales que gasté fuera de los ingresos fiscales son el gasto deficitario. Y eso se financia a través de algún tipo de deuda. Puede que la gente le preste dinero al gobierno, que otros países le presten dinero al gobierno, o que el Banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, imprima dinero de la nada y se lo preste al gobierno. Y lo que hemos visto es que desde los años 20 en adelante hemos tenido un gran déficit cada año. Y en realidad ha ido en aumento. Fíjate, en 2020, el año de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos tuvo un déficit de $3,1 billones, el mayor déficit de la historia.
Luego, en el 21, tuvimos un déficit de 2,8 billones de dólares, el segundo mayor déficit de la historia. Ahora, en 21, COVID ha terminado, ¿verdad? Algo así. Así que ahora el gasto deficitario comienza a enfriarse porque ahora el gobierno está haciendo menos estímulo para sacar a la economía de la recesión COVID, que en realidad fue una recesión de muy corta duración. Pero es por eso que vimos el gasto deficitario desacelerarse en 22, donde el gasto deficitario cayó a 1,4 billones de dólares. Pero luego, mira lo que pasó en 23. El gasto deficitario empezó a aumentar de nuevo. El gasto deficitario subió a 1,7 trillones de dólares en 23 y luego vino 24, donde el gasto deficitario pasó de 1,7 trillones a 1,8 trillones de dólares, que fue el tercer mayor déficit nacional en la historia de los tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos cosas que tienes que entender sobre este tipo de gasto deficitario. Número uno, este dinero tiene que venir de alguna parte. Y número dos, esto es lo que también está ayudando a impulsar la economía. Porque recuerden, nuestra economía es una medida de todo el gasto. Cuando el gobierno aumenta su gasto deficitario, tanto si utiliza este dinero para construir puentes como si lo utiliza para pagar el ejército o para cualquier otra cosa, el dinero tiene que ir a alguna parte. Así que ese dinero se gasta y a medida que se gasta, contribuye a nuestra economía. Pero ese dinero tiene que venir de alguna parte. Y adivinen qué, no hay 8 billones de dólares en las cuentas bancarias de la gente para prestárselos al gobierno, así que una parte de este dinero tiene que ser impreso y creado por el Banco de la Reserva Federal. ¿Por qué es una preocupación? Porque cuando se imprime más dinero de la nada, que luego devalúa cada dólar individual, que puede empeorar el problema de la inflación. Y estas preocupaciones por la inflación es lo que ha estado alimentando un montón de problemas, perjudicando especialmente a los estadounidenses de clase media que dependen de sus salarios, viendo que sus salarios no se mantienen. Y es por eso que estamos viendo que la clase media se ha reducido. Y la mejor representación que puedo mostrar de esto es mostrar los costos de vivienda en comparación con sus salarios en los últimos años para ver cómo esto ha cambiado. Ahora, si usted ha estado leyendo informes de mercado, ya hemos cubierto esto allí, pero lo que hemos encontrado en nuestra investigación es que la casa media en Estados Unidos en 2006, el pico antes de los 2000 y el colapso del mercado de la vivienda. Así que esto es realmente el pico en términos de precios de la vivienda. La casa mediana en Estados Unidos se vendía por alrededor de 6,8 veces el ingreso familiar medio. Así que toma el ingreso familiar medio multiplicado por 6,8. Eso es lo que la casa mediana le costó. Avance rápido, 10 años más tarde, después de que los precios de la vivienda se desplomaron y las cosas cambiaron por completo, lo que vimos en 2016 en un entorno más normal-ish, porque sabemos lo que pasó aquí. Es que la casa mediana en Estados Unidos se vendía por 5 veces y media el ingreso familiar medio. Pues bien, si avanzamos rápido hasta lo que vemos hoy, es unas 7,25 veces, lo que significa que sí, hemos superado lo que veíamos antes del desplome del mercado inmobiliario en 2008. ¿Por qué es importante? Porque los costes de la vivienda son los mayores costes para los estadounidenses, ¿cómo lo sabemos? La Oficina de Estadísticas Laborales nos ha dicho cuáles son los 5 mayores costes para los estadounidenses, lo que significa que la mayor parte de los ingresos de la gente, la mayor parte de los salarios de la gente van a estos 5 lugares. Y lo que dicen los datos es que los precios de la vivienda han subido un 27%, pero eso no te da todo el costo real de la propiedad de la vivienda, porque si tienes una hipoteca, bueno, conseguir una hipoteca en 24 es mucho más caro que en 2020. Conseguir una hipoteca en 25 es más caro que en 20. Hoy así puedes empezar a ver cómo se agravan las cosas, porque si la mayor parte de tus ingresos se va en gastos de vivienda, bueno, tienes que usar mucho más de tus ingresos para comprar esa casa o pagar tu alquiler. Y luego tienes que pagar el coche, tienes que pagar la comida, tienes que pagar el seguro, tienes que pagar la sanidad. Y estas cosas han crecido mucho más rápido que el salario medio de una persona. Bueno, seguimos escuchando que la economía está en auge, que la economía está creciendo. Bueno, una gran razón por la que estamos viendo tal crecimiento en la economía es porque hemos estado gastando mucho dinero que no tenemos. Y el gasto de dinero que no tenemos también está contribuyendo a este problema de inflación. Al mismo tiempo, los inversores siguen enriqueciéndose. Por eso es tan importante que entiendas esto. Ahora, sé que te he estado gastando mucho tiempo repasando datos, explicando lo que está pasando. Pero esto no significa que toda esperanza está perdida. Significa que tienes que entender esto. Que podamos entender por qué es tan importante para ti convertirte en un inversor. La forma en que ganas ahora es convirtiéndote en un inversor, porque ahora sabemos que estamos viendo una mayor división. Ahora entiendes por qué. Y sabemos que cada vez más gente se apoya en sus tarjetas de crédito. Cada vez más gente acumula deudas en sus tarjetas de crédito. Y también estamos viendo que los impagos de tarjetas de crédito se disparan. Todo esto suena como una mala noticia.
Pero esto también crea oportunidades para aquellos de ustedes que, número 1, entienden esto. Y el número 2, hacer algo al respecto. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacer? Y lo primero que tienes que hacer va a sonar difícil, pero yo no hago estos videos para que te guste. Hago estos videos para ayudarte a mejorar con el dinero. Lo primero que tienes que hacer es que no puedes seguir gastando todo tu dinero. Y sé que es muy difícil en una época en la que todo es mucho más caro, pero la realidad es que la forma en que ganas y la forma en que puedes crear riqueza es reservando dinero de forma constante para ahorrar e invertir, sobre todo invertir, porque tus inversiones son las que te harán rico. Lo hemos visto no solo en los últimos 5 años, sino durante décadas y décadas y décadas. Y si podemos incluso analizarlo a lo largo del último siglo, es lo mismo. Los inversores seguirán haciéndose más ricos. Las personas que solo dependen de sus salarios no lo hacen. Y si quieres convertirte en un inversor, eso significa, número 1, que tienes que tener dinero ahorrado para invertir. Y aquí es donde se puede seguir un sistema simple, algo así como un plan de 75, 15, 10, que dice que por cada dólar que usted gana de aquí en 75 centavos es lo máximo que puedes gastar. 15 céntimos es el mínimo que inviertes. 10 centavos es lo mínimo que puedes ahorrar. Ahora lo entiendo, es difícil hacerlo, pero piensa que es como si te pusieras un impuesto a ti mismo. El gobierno te va a grabar antes de que veas tu dinero, y así van a tomar su cheque de pago, su parte de tu cheque de pago, y van a seguir haciéndose ricos. Necesitas grabarte a ti mismo para hacerte rico ahora. Así que crea 3 cuentas bancarias diferentes, una para guardar tu dinero de gastos, una para guardar tu dinero de inversiones, una para guardar tu dinero de ahorros. Ahora, lo que estás haciendo es asignar dinero para invertir, ahorrar y gastar, en lugar de simplemente gastar cualquier dinero que entra. ¿Es difícil? Sí, lo sé. Pero es la única manera de salir del sistema, a menos que te toque la lotería, y no sé cómo hacerlo. Así que empieza a ahorrar dinero para invertir. Ese es el primer paso. El segundo paso es invertir tu dinero a largo plazo. No caigas en el intento de simplemente comerciar con dinero. Negociar no es invertir. Es un juego muy diferente. No lo entiendo. Invertir es invertir tu dinero a largo plazo. Y puedes ser un inversor pasivo y simplemente poner tu dinero en algo como el S&P 500. Hay ETFs, es decir, fondos. También hay fondos indexados. Te dan exposición a las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Así que en lugar de tratar de encontrar el próximo Tesla, o el próximo Amazon, o el próximo Apple, y en lugar de tratar de escuchar todas las llamadas de ganancias y tratar de analizar los estados financieros, usted puede poner su dinero en la economía estadounidense mediante la compra de algo así como el S&P 500. De nuevo, no te estoy diciendo en qué invertir. Solo soy un tipo cualquiera en YouTube. No puedo hacer eso porque no soy un asesor financiero. Solo te estoy dando ideas de cosas a considerar que podemos empezar a encender la parte de inversión de tu cerebro. Hay un ETF. Es un fondo con el símbolo SPI. De nuevo, no te estoy diciendo que lo compres, solo te estoy dando un ejemplo para empezar a encender la parte de tu cerebro. SPI, si compras una acción de esto, te da exposición al S&P 500. Si compras una acción de esto, estás obteniendo exposición a las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Ahora usted no tiene que preocuparse acerca de lo que está pasando con las llamadas de ganancias de la compañía, porque si Amazon ejecuta la empresa en el suelo y empiezan a ir a la quiebra, bueno, el fondo echará a Amazon y la sustituirá por una empresa diferente. Así que ahora usted puede invertir en fondos como este cada semana, cada 2 semanas, cada mes que tenemos la exposición a la economía. Pero aquí está la cosa, aquí está el error que la mayoría de la gente comete. Veremos los mercados subir y también veremos los mercados bajar. Cuando los mercados bajan, en lugar de entrar en pánico, en lugar de vender, úsalo como un momento para comprar más. Porque sabemos que la economía estadounidense ha sido resistente. Sabemos que las recesiones ocurren. Hemos visto 16 recesiones en los últimos 100 años. Y el error que tanta gente comete, una y otra vez, es cuando los mercados bajan, cuando la economía baja, la gente entra en pánico. ¿Por qué les entra el pánico? Porque todos los titulares dicen lo mismo. Los mercados se derrumban. El sistema económico está al borde del colapso. ¿Es el fin? Siempre es lo mismo. Y la gente se asusta. Y entonces piensan que esta vez es diferente y que la economía nunca se va a recuperar. Así que tengo que salir lo que pueda. Pero ese es el momento de permanecer paciente y doblar la apuesta y comprar más, porque ahora puedes comprar más acciones de la economía a un precio más bajo. Si quieres involucrarte más, bueno, entonces podrías investigar más, encontrar más oportunidades únicas de inversión. Pero la clave es, número 1, tienes que dejar de gastar todo tu dinero para que tengas dinero para invertir. Y luego, número 2, idear una estrategia de inversión para ti. De nuevo, puedes encontrar la estrategia que quieras. No soy un asesor financiero. Vale, encuentra la estrategia adecuada para ti. Solo te estoy dando ejemplos para empezar a encender esa parte de tu cerebro. Tengo un montón de vídeos en mi canal donde repaso diferentes estrategias de inversión con las que podríamos empezar a pensar cómo empezar a invertir, cómo empezar a analizar acciones. Puedes leer resúmenes del mercado para estar al día de lo que ocurre. Pero la clave es empezar. Porque vas a cometer errores, vas a meter la pata. Mucha gente no invierte porque tiene miedo de perder dinero, pero la realidad es que perderás dinero en algún momento. Es parte del proceso. Y hasta que no estés dispuesto a asumir el riesgo y perder dinero, nunca verás las grandes ganancias.
así que tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso. Tienes que estar dispuesto a quemarte. Sé que apesta, pero cuando empiezas a poner el dinero a un lado para invertir, empezarás a mejorar. Eso es, tienes que gatear antes de poder caminar, tienes que caminar antes de poder correr, tienes que correr antes de poder sprintar. Mucha gente solo quiere empezar a sprintar, pero tienes que empezar por ahorrar dinero para invertir. Y empezar a invertir, aprender las cuerdas, tal vez tomar algunas clases, ver algunos videos de YouTube, leer algunos libros y luego empezar a hacer más y encontrar lo que es correcto para usted. Tal vez usted dice, yo no quiero hacer el mercado de valores, quiero invertir en bienes raíces. Muy bien. Tal vez usted dice, quiero invertir en acciones, pero quiero invertir en empresas individuales. Perfecto. Tal vez usted dice, yo solo quiero invertir en el S&P 500. De acuerdo. De acuerdo. Cada estrategia es diferente. Depende de tus objetivos, de tu tolerancia al riesgo, de lo que quieras hacer. Pero empieza por entender lo que está pasando y luego hacer un cambio. Ahora, quiero saber de ti. Sé que este fue un video con muchos datos y estoy tratando de averiguar qué tipo de videos queremos producir. ¿Te gustan más los videos con muchos datos o más los videos educativos? Dime lo que piensas en los comentarios. Estoy deseando escuchar lo que tienes que decir. Nuestra economía va a cambiar en 25 años y en este video quiero mostrarte cómo puedes encontrar las oportunidades de inversión que la mayoría de la gente está pasando por alto. Eche un vistazo. El presidente electo Trump entrará en la Casa Blanca en enero y quiere hacer algunos cambios radicales en nuestro gobierno y en la política económica. Permítame mostrarle por qué esto es importante. En 24, los Estados Unidos.